Hola amigos, bienvenidos a Wake Up Ministry. Yo soy Andreina Castañeda, su servidora, y para mí es un gran placer estar una vez más con ustedes. Continuamos ministrando el libro de Juan, vamos por el capítulo 5 y de verdad que este tema de hoy me entusiasma mucho, tanto así que de verdad me hace suspirar porque es el arma rotunda para quitar todo argumento a las personas que no creen en la Trinidad, que dicen que Dios, Padre, Jesús y Espíritu Santo son solo uno, que no existe una divina Trinidad. Y amados, aquí les tengo esta arma, esta herramienta, el mismo Señor Yeshua lo explica y bueno, de eso es lo que va a tratar el video del día de hoy. Vamos a orar, Padre amado. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor. Gracias porque tú me das salud, me das energía, Señor. Me das las fuerzas para dar tu mensaje a tu pueblo. Que no sea yo hablando, sino tú, oh Espíritu Santo de Dios, hablando a esta generación, a tus escogidos en este tiempo, armándolos, capacitándolos, preparándolos, Señor, para esta nueva temporada. Una temporada, Padre, que has aguardado para que estuviera en pleno apogeo. Estamos en los tiempos finales, Señor, y veremos cosas que otros ojos humanos no han visto. Y gracias por eso. Te amamos y bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Y bueno, y dice así, tiene por título la autoridad del Hijo. Si bien sabemos que en el original no existen los títulos, solo que cuando tradujeron la Biblia a otros lenguajes, lo colocaron para entender de qué se tratan los siguientes versículos. Bueno, aquí habla de la autoridad del Hijo, es decir, la autoridad de Yeshua, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo. Vamos a leer un verso antes para que veamos qué pregunta le habían hecho a Jesús, ¿sí? Dice... Jesús le estaba diciendo a los discípulos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. No solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ve? El Padre es el Creador. Y Yeshua es su Hijo que estuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Por eso yo siempre me gusta recordar, a mí siempre me gusta recordar. Cuando en el Génesis su palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ves que no dice, haré al hombre a mi imagen y semejanza? Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto quiere decir que Dios Padre estaba con otra entidad diferente de Él, ¿sí? Entonces, por eso, amados, tenemos que tomar en cuenta que Yeshua, a pesar que vino a nacer como humano, Él tiene deidad de Dios, ¿sí? Dios Padre Creador, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es como la familia, ¿no? Como decir el apellido. ¿Me explico? No es un apellido, pero es una manera, ¿no?, análoga de expresar, de explicar cómo es la deidad. Toda una familia integrada, ¿verdad? El apellido denomina o determina la familia. Bueno, más o menos, algo así. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero son tres totalmente aparte uno del otro. Sí, cada uno tiene su desempeño, cada uno trabaja, como Yeshua dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. No dice ahora mi Padre trabaja y yo no tengo que hacer nada porque yo estoy fundido con Él, entonces si Él está trabajando, yo estoy trabajando, ¿me explico? No dice eso. Entonces, ahora sí dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
¿Se han fijado cuando los bebés, sobre todo los niños varones, ven a sus padres, por ejemplo, el papá es policía o es ingeniero o es doctor y dice, yo voy a ser policía como mi papá o yo voy a ser doctor como mi papá, ¿sí? Porque el hijo ve las actitudes del padre y lo busca imitar de cierto modo. Entonces, esto se hace en el mundo secular, ¿verdad? De una manera natural, porque es esta necesidad que hay en nuestra naturaleza de ser hijos, es esta característica natural de ser hijos para con nuestros padres, obviamente aquellos que crecieron con un padre, que amaron a este padre, que este padre fue una persona que dio amor. Es una consecuencia natural que el hijo quiera ser como el padre. Entonces Yeshua, para que se fijen al tal punto de los semejantes que somos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Entonces dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vemos que lo que el Padre está capacitado a hacer, el Hijo también está capacitado a hacerlo. Quizás no lo hace tan bien como el Padre, pero con cierto proceso de aprendizaje, de preparación y desarrollo lo logra. Entonces, amados, cuando en su palabra dice que Él sopló aliento de vida, es un aire que vino de dentro del Padre hacia la nariz, ¿no? Hacia el rostro de Adán. Adán respiró y ese aliento de vida, esa porción de Dios vivió en Adán. Por eso su palabra dice que nosotros podemos ser creadores como Él, pequeños como dioses. En una parte del Antiguo Testamento habla. No es que somos todopoderosos, ni omnipresentes, ni omniscientes, sino que tenemos la porción del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros que nos hace conectarnos con el Padre y caminar de la misma manera que el Padre camina, tal cual como Yeshua. Yeshua, nuestro Señor, Él fue ser humano y Él pasó por un proceso hasta llegar hasta el punto del auge de su ministerio. La palabra no describe muy bien qué pasó en su juventud, en su adolescencia, pero Él fue un joven humano que quizás a lo mejor se equivocó, quizás, me explico, como todo ser humano hasta que alcanzó la perfección. Por eso Él habla mucho de la carrera hacia la plenitud de Cristo, que podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, con esto no quiero decir que solo tenemos que ser perfectos porque si no Dios no nos va a aceptar como hijos o algo por el estilo, no, sino que de que existe esa porción en nosotros sí existe, de que podemos luchar con nuestro modo de caminar en el mundo para ser justos, para caminar como Dios quiere que camine, para que hagamos las cosas que hizo Yeshua. Sí se puede, porque su palabra dice que Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Cuando tenemos dominio propio, poder y amor, no nos dejamos vencer de nada. No nos dejamos vencer de una relación personal, de una persona, ¿verdad? A través de una relación sentimental. No nos dejamos derrotar por un chisme, ni por economías, ni por malos momentos de salud, ni por enfermedad, ni por absolutamente nada, ni por tristeza, ni por depresión, ni porque la situación del mundo, ni porque nada, ni por hijo, ni por familia. Cuando tenemos un espíritu despierto y entendemos que este espíritu tiene 3 características fundamentales, que es amor, poder y dominio propio. Nosotros podemos caminar y podemos actuar y podemos hacer lo que hace el Padre, tal cual como lo explica Yeshua aquí. Y dice, porque el Padre ama al Hijo y lo que muestra,
y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Yeshua es el Hijo primogénito de Dios. Nosotros somos hijos de Dios a través de Yeshua. ¿Sí? A ver, antes de la fundación del mundo, Yeshua estaba presente en la formación del hombre, de este proyecto llamado humanidad. Luego Yeshua se coloca un papel, ¿verdad? Un papel dentro del proyecto que en un punto de la humanidad él nacería a través de una joven virgen, ¿sí? En un establo. Todo esto ya estuvo planificado en las mesas del cielo. Y Yeshua, obviamente, él llevó a cabo el plan maravilloso del sacrificio y de la resurrección para que el Padre pudiera reanudar esta relación que una vez tuvo con Adán en el Edén. Adán podía oír al Padre, Adán podía escuchar al Padre, así como nosotros escuchamos ahora el Espíritu Santo. Pero eso a través del pecado se rompió. Yeshua, el primogénito de Dios Padre, se hace hombre, ¿verdad? Se encarna, viene a nacer aquí al mundo para ejecutar un ministerio, para explicar que Él es el Hijo y que Él tiene autoridad que le ha sido conferida por el Padre. Y hay un punto muy importante, amados, aquí, porque en su palabra, no tengo el versículo exacto ahora mismo, pero Yeshua explica, lo pueden colocar en Google, tal cual como se los voy a decir y allí les aparecerá, donde dice, yo soy uno con el Padre y ustedes son uno conmigo. Y así como ustedes son conmigo, nosotros somos con el Padre. Entonces, vean esta perla tan preciosa, de que Yeshua es el Hijo de Dios. Él hace las cosas del Padre porque su Padre le permite, porque Él le mostró. Pero al mismo tiempo, nosotros que somos adoptados como hijos de Dios, también haremos maravillas, porque el mismo Señor también lo dice. Entonces es muy importante, amados, que entendamos que el Padre es el creador de los cielos y la tierra, que Yeshua es el primogénito de Dios, aquel que es llamado nuestro Señor, porque por Él hoy tenemos vida y alcanzamos la salvación y la vida eterna. El Padre no podía bajar aquí a hacerse humano y sacrificarse, lo hizo el Hijo por amor a este proyecto hermoso llamado humanidad, donde somos elegidos no como cualquier criatura viviente de la existencia, sino como hijos del Rey, del soberano creador de todo lo que existe, amados. Esto es muy, muy, muy poderoso. Y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso es que, amados, también tenemos que entender de que quien hace justicia es el Señor Yeshua. ¿Sí? Dios Padre es el Creador maravilloso, misericordioso, amoroso, santo, que no se puede permitir estar donde está el pecado. Yeshua vino a bañarse, ¿verdad? Como decir, a tirarse ese balde de pecado encima, a pesar que Él no era culpable, era santo igual que el Padre, por amor a ti y a mí. Y por esta gallardía que tuvo Yeshua de venir a lo más bajo, a lo más profundo, por amor a la humanidad, por eso el Padre le dijo, toma este galardón. Todo juicio será tuyo.
Ya yo no juzgo, juzgarás tú. Porque Yeshua se ganó este puesto. Él le demostró al Padre el amor tan pasional que tenía por la humanidad, que tiene por la humanidad. Por eso mucha gente, hay personas, ¿no? La gran parte de las personas no creen que el juicio, que Dios Padre es amoroso y misericordioso, ¿verdad? Y ellos dicen que están pasando por juicio. Cuando están enfermos, cuando están pasando por una situación incómoda, dicen, Dios Padre, ¿por qué permites esto si tú eres amor? Si tú de verdad eres misericordioso, ¿por qué tú me castigas de esta manera? ¿Por qué no me sanas? Y precisamente vuelvo a traer a memoria lo que mencioné en el video anterior, que las situaciones negativas que estamos pasando quizás sean circunstancias de carácter de resultado de alguna acción que tuvimos en el pasado. Es un fruto de algo que nosotros hicimos o un fruto de lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Yeshua, ¿qué hace el Señor Yeshua? Yeshua le da a cada quien lo que merece. Es una justicia que se cumple, que no es como la justicia de estos sistemas, que realmente no es justicia. La justicia de Yeshua se cumple. Existen muchas leyes naturales creadas por el Creador. La ley de la siembra y la cosecha. De la ley de lo que tú hagas, eso mismo te sucederá. Esto es un juicio natural. ¿Sí? Y Yeshua tiene el total poder y dominio del cumplimiento de estas leyes. Entonces no podemos pretender que a pesar de que actuamos quizás mal, andamos hablando mal de fulanito, de fulanita, quiero sentirme mejor que la otra, me molesta porque el otro le va bien y a mí no. Y estas son cosas superficiales, hay cosas peores que la gente siente, como rechazo, odio, no perdonan, falta de perdón, tantas cosas. Y están padeciendo alguna circunstancia. Esto es un merecido de la vida que se da a través de la aplicación de las leyes naturales que producen el juicio divino de Yeshua en las personas. Porque esto, no sé si me lograrán entender lo que les voy a decir, pero todo este proyecto humanidad fue elaborado desde lo que ni siquiera conocemos. Todo tipo de proceso interno de cada cosa, biológico, químico, espiritual, físico, como le llamen, fue estudiado, fue elaborado, fue planificado desde antes de la creación del primer ser humano en la tierra. Bueno, para no extenderme más con este tema, continuamos. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Precisamente lo que acabo de mencionar. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, o sea, él se refiere a que viene la hora, pero esa hora es justamente la actualidad, ¿verdad? Cuando él estaba hablando de esto. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Amados, y esto no se refiere a muertos de que fallecieron. Si nos damos cuenta, la palabra de Dios, cuando habla de que los justos mueren, no dice muere, sino que dice durmió.
Y David durmió con sus padres. Y José durmió a los 110 años. Y así se refiere sucesivamente. Y Josué durmió. La muerte es la muerte espiritual. Es aquella que, a pesar que estás vivo, vives en un completo y eterno vacío dentro de ti, en unas tinieblas perennes. Esa es la muerte. Y cuando mueres, cuando ya tu vida ya es como se afianza la muerte en tu vida y viene el castigo, porque ya no tienes ningún momento de oportunidad para arrepentirte. Pero la muerte, amados, comienza desde aquí, desde tener los ojos abiertos y caminar. Hay muchas personas que están muertas en vida, que están muertas. Pero Yeshua dice, vendrá la hora en el que los muertos oirán la voz. ¿Quiénes eran los muertos en aquel entonces, amados? Un ejemplo básico, los gentiles. Los gentiles no oían de este Dios. Muy por allá se escuchaban acerca de quién es este Dios maravilloso del pueblo de Israel. Los judíos son tan egoístas que no quieren comentarnos de este Dios y dicen que somos basura y somos asquerosos y que ese Dios nunca nos va a querer. Ellos eran los muertos en vida, porque no tenían esperanza alguna por miles de años, no podían acceder, no sabían de Yeshua, no sabían del Dios verdadero de Israel. Entonces, por eso dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, del Mesías. Recuerden que vino el Mesías Yeshua y después de todo esto él comisionó a los apóstoles, entre estos Pablo, para que fuera a los gentiles. Dice, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Solo de creer en Yeshua, amados, volvemos a la vida. Comenzamos a vivir como en una primavera. A pesar de que no tenemos todo, físicamente no nos hace falta nada y somos felices. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Terrible, muy tremendo. Y aquí termina este pasaje. Es muy tremendo, amados, tenemos que ser responsables, tenemos que ponernos serios con nuestra vida. Entender que no somos de nosotros, sino que pertenecemos a Yeshua, porque Él nos compró a precio de sangre en el madero. Es momento de que entendamos que a través de Yeshua somos hijos de Dios y que podemos caminar como el Padre camina. Podemos caminar como Yeshua caminó. Podemos vivir de la misma manera. Podemos buscar la santidad. Podemos ver los milagros. Podemos ejecutar. En nosotros está un poder, esa porción del Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. Pero ¿cómo hacemos esto? Porque suena difícil, suena, ¿y cómo hago? Recuerda algo, vuelvo y te repito, Él nos dio espíritu de amor, poder y dominio propio. Autocontrol. Autocontrol. Tenemos que aprender, amados, a tener control de nosotros mismos. Porque esta humanidad está a veces efervescente, quiere salir corriendo, quiere hacer de todo, gritar, hacer lo que sea por las emociones, por la situación que está pasando. No pensamos bien y reaccionamos. Amados, tenemos que tener autocontrol y en oración pedirle al Señor que despierte nuestro espíritu para que se desarrolle ese carácter de amor, poder y dominio propio. Bajo estas tres cosas, amados, vamos a vivir. Vamos a vivir en la voluntad de Dios y en sus caminos de justicia. Y listos, esperándolo a su regreso. Bueno, amado, te dejo
Un abrazo, te dejo un saludo, te bendigo, espero haya sido de bendición este mensaje el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, feliz día o feliz noche, de acuerdo a la hora que me ven y el lugar. Bendiciones. Shalom.